Tanto el uso de vapeadores como el de los cigarrillos pueden tener efectos adversos en la salud a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas, además de trastornos del corazón y problemas de salud mental. Hablamos justamente en contexto sobre el uso de estos productos. En los últimos años, el consumo de cigarrillos y vapeadores se ha convertido en un tema de preocupación en todo el mundo. Estos productos, aparentemente inofensivos, han demostrado ser una amenaza seria para la salud pública, dando lugar a una serie de enfermedades y agravando otras existentes. En este momento las estadísticas hablan entre un 20 y un 30% de personas que usan el tabaquismo. El uso de vapeadores es menor, sin embargo está en aumento. Tenemos cifras incluso de encuestas hechas en colegios, más o menos adolescentes entre los 12 y los 15 años, con una prevalencia cercana al 30%. Entonces, desde el punto de vista del cigarrillo convencional, hoy por hoy podemos decir que se asocia entre un 15 a un 40% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. También se asocia a la aparición de asma, el cigarrillo convencional, y a enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, más o menos sobre un 10 a un 12%. Enfermedad renal y algunas enfermedades gastrointestinales. Esto es que las sustancias que contiene el tabaco llegan al torrente circulatorio y dañan otros órganos por las sustancias mismas que contiene. El vapeador fue creado tratando de simular lo que es el tabaquismo, diciendo que no tiene sustancias tóxicas. Sin embargo, se ha documentado que contiene nicotina y contiene otras sustancias que igualmente son tóxicas al organismo. Usa sustancias de ácidos grasos, glicerina, y igualmente estas sustancias llegan al pulmón y pueden ocasionar lesiones a nivel pulmonar. Hay una cosa que se llama el daño pulmonar asociado al uso de vapeador, donde se encontró una incidencia alta sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes entre los 15 y los 20 años, y también la aparición de asma. Y en adultos se asocia hoy por hoy, es un factor causal de EPOC, casi entre el 5 al 7% de los que fumaban continuaron utilizando cigarrillo electrónico, y asociado también a fibrosis pulmonar a largo plazo. En este momento el foco que se dirige a las tabacaleras es hacia los jóvenes y siempre se ha dirigido. ¿Por qué? Porque una vez que logran que el joven empiece a tener adicción al tabaco, es toda la vida consumiendo tabaco. En este momento lo estamos viendo hacia los vapeadores. Entonces el vapeador fácilmente se consigue en cualquier supermercado o droguería, y los jóvenes viendo películas o viendo las personas mayores pues piensan de que es un cigarrillo que no produce lesiones. O el tabaquismo dual, que es el consumo de las dos sustancias. Entonces hoy por hoy digamos que no podemos decir que haya, digamos, los dos contribuyen a empeoramiento de la salud respiratoria, los dos pueden producir enfermedades respiratorias, y quizá lo que estamos es entrando en una nueva generación de nuevos fumadores con el uso de los vapeadores. Colombia pertenece al convenio marco desde ya inicios de siglo. Eso es la normativa que regulariza y legisla todo lo que tiene que ver con cigarrillo, tabaco, y toda la normativa mundial, pues nosotros somos unidos a ella. En cuanto a los vapeadores, pues encontramos, está en un limbo legal, y es un limbo legal porque han habido ya, este es casi el 6º proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes actualmente. La idea es que ya va en segunda instancia, lo que se busca es regularizar los vapeadores, que es lo que todos queremos, pero al día de hoy pues no se ha emitido ningún proyecto de ley ya o sea, existe el proyecto, pero no existe una sentencia donde dictamine cómo se van a normatizar y cómo se van a regularizar estos dispositivos. Hablan los expertos. En contexto. 2:17 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional hablando sobre el uso de vapeadores y cigarrillos. Obviamente esto es un tema ampliamente debatido en todo el mundo debido a sus implicaciones en la salud pública.
Mire que los gobiernos y las organizaciones de salud han implementado regulaciones más estrictas y además campañas para concientizar y sobre todo para reducir el consumo, aunque algunos países han adoptado medidas para limitar su acceso y promover alternativas más seguras. El desafío persiste en abordar esta problemática de manera efectiva. Pues en este Bien Dateado hablamos de vapeadores y cigarrillos y además las enfermedades que están relacionadas con ellos. Por eso quiero saludar a esta hora en directo a Blanca Llorente. Ella es economista, salubrista pública y asesora en temas de tabaco para la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctora Blanca, bienvenida, qué gusto. Un gusto estar esta tarde con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, doctora Blanca, empiezo preguntándole cuál es el impacto del consumo de tabacos y vapeadores actualmente en la población. Pues es un impacto creciente. No podemos olvidar que la principal forma de consumo de nicotina en Colombia sigue siendo el cigarrillo convencional. Tenemos un poco más de 4 millones de consumidores de cigarrillo convencional en Colombia actuales. Pero indudablemente entre niños y jóvenes esta forma de consumo de nicotina se ha vuelto cada vez más popular, sobre todo porque han bajado muy rápido de precio y porque hay una publicidad muy agresiva. No tenemos cifras muy actualizadas de consumo en población escolar, esperamos este año tener una actualización en ese dato, pero la última encuesta de consumo nos indicaba que alrededor de 200.000 menores de edad estaban experimentando con estas sustancias a través de los cigarrillos electrónicos. Permítame preguntarle si existen diferencias marcadas sobre los efectos en la salud mental y física cuando se fuman cigarrillos tradicionales y pues estos famosos vapeadores que ahora vemos que están de moda. Así es. Tendemos a desestimar un poco los efectos en salud de los productos de nicotina porque como es una sustancia legal, no nos despierta a los padres tanta ansiedad cuando los muchachos están experimentando con estos productos. Pero sí quisiera enfatizar, a propósito de tu pregunta, lo importante que es tener claro que la nicotina no se lleva bien con un desarrollo sano del cerebro de niños y niñas y adolescentes. Nos predispone a los jóvenes para desarrollar cuadros depresivos, limita la capacidad cognitiva, afecta la capacidad de concentración y de atención y de memoria, es decir, las funciones que se necesitan para procesos de aprendizaje. Y hoy en día con los cigarrillos electrónicos estamos viendo testimonios de muchachos que nos indican, oye, parece que no me puedo desprender de esto me está generando una ansiedad, si se me pierde el dispositivo, estoy permanentemente buscándolo, ¿dónde está? Eso ya son unas señales de nivel de adicción muy, muy alto. Por otra parte, los niveles de nicotina, la concentración de nicotina que se encuentra en esas cápsulas donde están los líquidos, en estos productos es muy alta y en Colombia no hay ninguna regulación acerca del contenido de nicotina y los límites máximos de nicotina. De hecho, no tenemos estudios de largo plazo de lo que ocurre con el cerebro humano expuesto a estos niveles de nicotina, porque la fórmula de nicotina que utilizan es distinta a la que está disponible en la hoja de tabaco en su estado natural. Doctora Blanca, ¿cómo se está abordando, a propósito de lo que usted nos habla, el problema del consumo de tabaco y uso de vapeadores, sobre todo en la población juvenil? Pues es muy poco lo que se ha hecho y eso es preocupante porque, como ves, pues es un tema que amerita una atención urgente. Yo siempre digo que es un mal chiste, pero en Colombia tenemos más regulaciones acerca de las características técnicas que debe tener una persiana en una ventana que las características técnicas de un cigarrillo electrónico. Es sorprendente que uno lo pueda decir así, pero sí. O un paquete de comida ultraprocesada tiene más controles porque tiene que pasar por un registro sanitario, tiene que demostrar que no utiliza saborizantes prohibidos. Los cigarrillos electrónicos no tienen ningún tipo de control. Y lo poco que hay en las disposiciones generales de protección al consumidor, lamentablemente las autoridades que deberían hacer algo al respecto no actúan, por ejemplo, frente a la publicidad engañosa, porque pues hay un estatuto del consumidor que en teoría nos protege a los consumidores de recibir información que engaña, induce al error, que es lo que nos está ocurriendo con estos productos, que nos prometen, por ejemplo, que nos ayudan a dejar de fumar, o que no tienen sustancias químicas que nos ayudan a reducir nuestros riesgos en salud
cosa que tiene que ser demostrada y no ha sido demostrada, según reiteradamente nos los han recordado las sociedades científicas que se han pronunciado varias veces al respecto. Mire, doctora, Entonces no hay sí, regulación específica, esa es la respuesta corta. y justamente la idea de este programa es generar conciencia entre toda la ciudadanía. Por eso, recordémosle a todos nuestros televidentes que nos siguen cuál es la relación entre el consumo de tabaco, vapeadores y el cáncer. Bueno, hay una relación directa que no ha sido cuantificada porque tenemos muy poca historia de consumo de los cigarrillos electrónicos para poderte decir poblacionalmente cuánto aumenta la probabilidad de que desarrolles un cáncer si eres consumidor por X años de estos productos. Pero lo que sí sabemos es que en los dispositivos y en el aerosol que producen se encuentran sustancias que causan cáncer. Estamos exponiéndonos a sustancias, a nuestro tejido pulmonar y a todo nuestro organismo a través de pues, la capacidad que tiene de absorción de estas sustancias. Estamos exponiendo nuestro organismo a sustancias altamente tóxicas, varias de ellas asociadas con cáncer. Eso es lo primero. Lo segundo es una relación indirecta, porque ustedes ya mencionaban antes que estamos empezando a enfrentar una situación de dualidad de consumo, es decir, los muchachos utilizan el producto, el cigarrillo electrónico en ciertas circunstancias y en otras el cigarrillo y terminan siendo consumidores de ambas sustancias. Hoy en día sabemos que es 3 veces más probable que los jóvenes, sobre todo cuando inician muy temprano, que inician con los cigarrillos electrónicos terminen consumiendo el cigarrillo convencional y terminen algunos de ellos también consumiendo otras sustancias como la marihuana. Hablando del cigarrillo convencional, pues ya sabemos que utilizar cigarrillo convencional nos expone a aumentar el riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y tenemos la probabilidad de que muramos, de que tengamos un evento de muerte prematura en la mitad de los consumidores, es decir, la mitad de los usuarios de cigarrillo convencional mueren prematuramente por causa del tabaco. Entonces hay una relación indirecta que nos preocupa cada vez más al tener a los jóvenes tan expuestos a la nicotina y tan propensos a desarrollar otras formas de consumo de nicotina y de otras sustancias que ya sabemos muy claramente en dónde termina la historia. Y no es solamente el tema de muerte, es el tema de la calidad de vida. Sí. Yo creo que es importante y lo converso mucho cuando hablamos con jóvenes que dicen, bueno, de algo me tengo que morir. Pero no es lo mismo cuando tú tienes 50 años de vida plena, productiva, en donde tienes todas tus energías y puedes disfrutar la vida, y muy distinto cuando estás con una incapacidad, con una discapacidad permanente, cuando no puedes cumplir tus metas y tus sueños por cuenta de una enfermedad grave, o cuando tienes que cuidar a una persona en tu casa que tiene una enfermedad grave asociada con estos productos. Finalmente, doctora, permítame despedirla con esta pregunta. ¿Qué tipo de campañas y estrategias de prevención están realizando desde la Liga en este propósito de informar a la ciudadanía sobre el daño nocivo del tabaco en nuestro organismo? Pues la campaña de la Liga este año está animando a los jóvenes de 14 a 30 años para presentar unas reflexiones sobre lo que es la vida sin nicotina y lo que es la relación tóxica con la nicotina a través de videos cortos que hemos denominado Filminutos. Ya tenemos a los candidatos que han presentado a lo largo de este mes sus propuestas de narrativas a través de videos cortos, y quiero invitar a toda la audiencia a la ceremonia de entrega de los premios que va a ocurrir en el Parque de los Periodistas en Bogotá el próximo 31 de mayo, que es el día que conmemoramos el Día Mundial Sin Tabaco, entre 2 y 5 de la tarde. Vamos a tener un evento de prevención maravilloso y vamos a tener un show muy especial preparado para los que nos acompañen ese día. Así que una cordial invitación para que todos allí. Pues de seguro estaremos también registrando este importante evento. Doctora Blanca Llorente, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Avanzamos en Bien Dateado, Camila.
justamente haciendo una conciencia sobre el daño nocivo que puede dejar los vapeadores y el consumo de cigarrillo y tabaco en nuestro organismo. Sí, Carlos, hay que estar atentos a esas campañas y estrategias porque así como tú lo mencionas, el daño es nocivo en nuestro organismo y continuamos en Bien Dateado porque consultamos a los expertos quienes nos develaron los misterios químicos y biológicos del impacto de la nicotina en nuestro organismo. Descubrimos las complejidades que este hábito puede generar en nuestro sistema, así como patologías potenciales para el organismo. Vapeadores y cigarrillos, sinónimo de enfermedad. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos con saborizantes entregan altas concentraciones de nicotina. Esto ha creado a nuevos adictos a esta sustancia, entre ellos principalmente niños y jóvenes. Hay factores que precipitan el consumo y otros factores que mantienen el consumo. La problemática del vapeador frente cuando se recarga con nicotina y el cigarrillo es que genera tanto una adicción psicológica y una adicción biológica. La nicotina a nivel cerebral induce la liberación de dopamina que a nivel cerebral sí genera adicción a nivel cerebral, es decir, biológica. Y a nivel psicológica porque la persona considera que debe continuar el consumo de esa sustancia, sea en presentación de cigarrillo o sea vapeador. Entonces cuando nosotros analizamos cuáles son esos elementos o factores que hacen que una persona pueda iniciar el consumo de tabaco, entonces uno que es muy claro y que está descrito son los trastornos del estado del ánimo como depresión, ansiedad, facilitan que la persona inicie el consumo, y otro elemento muy fundamental que es la presión social. Los expertos coincidieron en afirmar que los nuevos dispositivos son causantes de problemas de salud semejantes a los cigarrillos tradicionales. Estos son algunos síntomas y enfermedades. Los síntomas que podemos encontrar en cuanto a gente joven que vapea, porque es verdad, la gente más joven es la que está vapeando con más intensidad, y el tabaquismo en jóvenes y ya adultos mayores, digamos que no varía. Si uno se pone a revisar todas las publicaciones que hay en cuanto a síntomas de vapeadores y fumadores activos, básicamente se resume en 3 o 4. Falta de aliento o disnea o ahogo, tos productiva, tos crónica, autoescucha de ruidos del pecho y muchas veces síntomas compatibles con bronquitis. Entonces son muy similares, lo que pasa es que ya dependerá de la intensidad con la que se vapee o con la que se fume, pero a largo plazo lo que probablemente podemos encontrar es lo que hemos visto con el tabaquismo en los últimos 20, 30 años o más, pues probablemente es lo que veremos a futuro con todos nuestros adolescentes que están vapeando actualmente. La sintomatología tiende a ser muy minimizada, es decir, la persona dice, sí me duele la garganta, eso mínimo es que me está dando reflujo o me está dando una gripita. Ese es el problema del consumo de tabaco, que realmente pueden presentar síntomas muy finos al inicio, pero posteriormente cuando ya se instaura sintomatología, un cáncer de pulmón, una EPOC, una fibrosis pulmonar, pueden pasar mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos hablando del consumidor del tabaco, del que fuma tabaco y el que vapea, pero no al que recibe el vapeo o al que le fuma. El consumidor pasivo, el fumador pasivo, recibe también ese humo del tabaco y ese humo del vapeador y se ha descrito EPOC, enfermedad pulmonar, bronquitis crónica, bronquitis recurrente, infecciones pulmonares recurrentes, y también se han descrito ciertos tipos de cánceres asociados a esto, como son los cánceres de pulmón. Entonces realmente tenemos que dimensionar que el fumar no es solo para mí, sino para el entorno en el cual yo expongo ese humo, y que la sintomatología puede ser desde muy ligera, es decir, nada, hasta pasar 5, 10, 15, 20 años y presentar una enfermedad oncológica que comprometa la vida de la persona. Y hay varios estudios que se están publicando recientemente acerca de lesiones a nivel del DNA, lo cual llevarían a aparición de lesiones cancerosas por uso de vapeadores. Tenemos la enfermedad cardiovascular, que es la causa de mortalidad más importante, y luego cáncer de pulmón u otros órganos. En cuanto a los vapeadores, podemos encontrar también síntomas de tos, ahogo, síntomas compatibles con bronquitis aguda, pero también a largo plazo ya se están viendo algunos casos de POC, asma, e incluso ya hay hipótesis y hay varios estudios que se están publicando recientemente acerca de lesiones a nivel del DNA, lo cual llevarían a aparición de lesiones cancerosas por uso de vapeadores.
Carlos, es que los cambios son químicos y biológicos en nuestro organismo definitivamente, y yo te tengo acá una pregunta. ¿Tú has vapeado, ya que esto es muy común en las fiestas, en las reuniones familiares, sociales? Claro, aquí cada quien es libre de hacerlo. Estas sustancias o con estos productos personalmente no me gusta. Lo que estamos haciendo justamente en nuestro Bien Dateado es presentarles un panorama con expertos sobre esas posibles causas y efectos adversos que puede ocasionar esto en nuestro organismo, Camila. Y es que precisamente liberarse del humo es un camino complejo, pero que en el largo plazo puede extender la calidad de vida de las personas. Decidir no o decir no al consumo de cigarrillos vapeadores permite que todos puedan protegerse a sí mismos y a quienes los rodean. Conversamos entre todos sobre la prevención del uso de estos productos. Según la revista Radiology, el uso de vapeadores no es una solución para dejar de fumar. Por el contrario, las consecuencias pueden ser peores. Todo consumo de sustancias tóxicas, en este caso la nicotina, y los vapeadores que contienen otro tipo de sustancias, deben ser alertados a la población desde la infancia. Los procesos educativos en los colegios, en las escuelas, en las familias, la estimulación de actividad física, la estimulación y el proveer una nutrición adecuada y llevarlos a conocer otro tipo de prácticas lúdicas que no dependan de sustancias tóxicas es la mejor manera de alertar tempranamente a nuestra población. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el vapeador por lo general tiene también nicotina. La nicotina es una sustancia química que genera adicionalmente adicción. Entonces, pues pensar que un vapeador es menos adictivo que un cigarrillo, la respuesta es no. Los vapeadores contienen sustancias químicas que pueden generar un proceso inflamatorio en algo que se llaman los bronquios, que son esa parte interna de los pulmones, generando problemas a largo plazo en la repercusión en salud. Existen clínicas de consejería antitabaco, los programas de prevención cardiovascular, los programas que tienen el grupo de enfermedades pulmonares que acompañan a los pacientes en procesos educativos cuando ya están en el hábito del cigarrillo o de los vapeadores. Hay prácticas médicas que podrían inhibir el consumo del vapeador. Dentro de las prácticas médicas es primero la promoción y la prevención. ¿Qué se recomienda en esa parte preventiva? Por ejemplo, si tengo muchos deseos de vapear, consumir chicle, llamar a una persona, respirar profundo, meditar, caminar o correr. Eso desde la prevención. Pero también, si ya eres un consumidor frecuente y lo observas como una patología, lo has intentado dejar y no has podido hacerlo en determinados momentos, es necesario iniciar algunos tipos de medicamentos que también podrían funcionar, así como para el cigarrillo. La psicoterapia es importante porque tienes que buscar cuáles son esas causas de estrés, qué es lo que a ti te está produciendo realmente el malestar y por qué estás llevando una acción externa para disminuir tus niveles de ansiedad. Aparte de eso, también necesitas mirar qué repercusiones placenteras está produciendo y obviamente identificar cuáles son esos síntomas de abstinencia, como por ejemplo los dolores de cabeza después de dejar de consumir el vapeador, irritabilidad, malestar, molestias, náuseas, vómito por la suspensión abrupta de una sustancia como los vapeadores. Hay un gran grupo de pacientes que dejan de fumar solo después de que tienen un evento catastrófico o una situación grave de salud, en donde el cigarrillo ha mediado para llegar a esta condición. Entonces son los pacientes que están en la unidad de cuidados coronarios o en la unidad de cuidados intensivos, en donde por primera vez se están enfrentando a la muerte. Y saben que llegaron a este punto, ya sea por un accidente cardiovascular o cerebrovascular o por una condición de una neumonía muy grave que los tuvo con necesidad de asistencia ventilatoria mecánica durante muchos días, en donde entran y hacen conciencia de la situación. ¿Qué ocurre en las personas que duran fumando durante 1, 2 y 3 décadas? Dependiendo del número de cigarrillos y del tiempo que estuvo expuesto a estas sustancias tóxicas, ya tendrán lesiones que muy seguramente podrán ser irreversibles.
pero no importa la edad en la que se deje de fumar, siempre habrá un beneficio al dejar de tener la exposición a sustancias. En Bien Dateado, te orientamos. 2:36, estamos en directo en este Bien Dateado hablando sobre el consumo de cigarrillo y además sobre el uso de dispositivos como los vapeadores y lo que puede generar en nuestro cuerpo. Es hora de evaluar y sobre todo de erradicar por completo estos malos hábitos. Por eso, a partir de ese momento, abrimos nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde los escuchamos, los leemos. Participe ahora acá en este espacio si tiene preguntas, dudas, inquietudes frente a este tema que estamos tratando hoy en este viernes de salud en Bien Dateado. Mire, el 312-487-0413, la línea de WhatsApp donde estamos atendiendo sus inquietudes vía audios, notas de voz, pero también nos puede escribir en los dispositivos móviles o en esta red social que aparece en sus pantallas, en Facebook Live, estamos como Canal Institucional o Institucional TV, los leemos y las leemos en los comentarios y desde ya puede coger su teléfono fijo o móvil desde cualquier parte del país, marcarnos al 601-220-0707, 601-220-0707 y entramos a esta sección que nos gusta mucho a todos los colombianos porque es donde acercamos a los expertos con sus necesidades, con sus interrogantes, es nuestro bloque de preguntas y respuestas y para mí es un gusto saludar a esta hora al doctor Nelson Páez. Él es médico internista, además neumólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y experto en cesación de tabaquismo. Y está con nosotros, doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, aquí estamos justamente para atender las solicitudes de todos nuestros televidentes, además de los ciudadanos digitales que se conectan con nosotros en todas nuestras plataformas. Por eso inmediatamente nos vamos para @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, donde nos preguntan a esta hora cuáles son los efectos y síntomas de que el vapeador me esté afectando los pulmones. ¿Qué les podemos decir, doctor Nelson? Me parece que la pregunta tiene dos partes. Una cosa es utilizar un elemento que es nocivo para la salud hasta que yo tenga algún síntoma para ver si lo dejo de usar, me parece que no es correcto y tal vez la primera información que hay que transmitir es que no importa que se produzcan efectos, no es correcto usarlo. Ahora, los efectos fundamentalmente respiratorios tendrían que ver con tos, con movilización de secreciones, con sensación de ahogo, pero hay que ser muy claros en que estos síntomas son tardíos, o sea que puede una persona consumir estos productos durante un tiempo sin sentir nada y cuando empiece a sentir los síntomas ya tenga, digamos, enfermedad. Doctor, además nuestra línea nacional está disponible para que usted nos marque en vivo y converse con este espacio, el 601-220-0707, aparece en sus pantallas. Usted nos puede marcar y preguntar así como lo hace Juan Carlos a esta hora que está en Medellín. Juan, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su pregunta. Juan, ¿nos escucha? Vamos a ver si retomamos la comunicación con nuestro televidente. Sabemos que está ahí, Juan. En cualquier momento volvemos a recuperar la comunicación con usted. Por lo pronto nos vamos a nuestra línea de WhatsApp del 312-487-0413. Participación activa de todos los colombianos a esta hora. Buenas tardes, Bien Dateado. ¿Por qué si tanto el cigarrillo como los vapeadores causan tanto daño a los pulmones? No hay las suficientes campañas institucionales que le enseñen a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes el daño que estos causan. Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente por estar conectada a esta hora con nosotros. Doctor, desde su especialidad, desde gran parte de su trayectoria analizando este fenómeno, ¿qué puede estar pasando con esta inquietud que nos plantea ella? Mire, yo creo que es fácil de comprender. Primero, hay un negocio, hay empresas, industria que se dedica a la comercialización de estos productos y por supuesto que ellos también tienen, digamos, grandes habilidades en publicidad y en comunicar cómo se deberían consumir sus productos para un montón de situaciones que siendo mentira, venden, que están de moda, que son muy elegantes, que pueden producir relajación, que ayudan a muchas cosas y ellos hacen su trabajo bien hecho. Y estoy de acuerdo con la televidente en que aunque hay un montón de personas
empresas e instituciones comunicándonos la verdad con respecto a este tipo de productos, pues sí, es necesario aumentar el número de programas como este que nos ocupa el día de hoy, en el que las personas puedan tener la información de primera mano correcta que le permita tomar decisiones correctas en salud. Sin duda alguna, doctor Nelson, recuperamos precisamente la interacción con ustedes a través de todas nuestras plataformas digitales en @institucionaltv. Usted también nos puede escribir e interactuar en tiempo real con este espacio. Hoy en nuestro Viernes de Salud estamos hablando precisamente sobre los cigarrillos y vapeadores y todo lo que esto puede afectar en nuestra salud. Nos vamos para el 601-220-0707. Recuperamos comunicación con nuestro televidente, con Juan Carlos, que está en Medellín. Juan, bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su pregunta. Hola, joven, ¿cómo ha estado? Bien, usted, Juan, ¿cómo va todo? Bien, gracias. ¿Me recordar su nombre? Qué pena. Claro que sí, aquí estamos, Carlos Andrés y el doctor Nelson, quienes le van a ayudar pues, a sacarlo de dudas. Esta comunicación es pues como para los dos. A ver, yo fumo prácticamente desde los 15 años y tengo 59. Sí. Pero he estado muy interesado en dejar el cigarrillo. Yo también tuve el consumo muy agresivo de licor, hace 15 años lo dejé, yo no tuve que utilizar ningún método ni nada de eso, sino que tomé esa decisión. Pero con el cigarrillo, o sea, uno como cuenta que es más difícil por los síntomas que eso da. Digamos, ¿cómo puede uno manejar esos síntomas desde un punto de vista médico o natural? Esa es como mi inquietud. Perfecto, Juan. Pues muchas gracias. Inmediatamente se la trasladamos al especialista invitado. ¿Qué puede hacer en ese caso puntual que él nos plantea, doctor Nelson? Juan, muchas gracias por la pregunta, muy ilustrativa para muchos de los televidentes. La nicotina produce alteración estructural del cerebro y el tabaquismo se considera al día de hoy como una enfermedad adictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de sus buenos deseos y correctos deseos de dejar de fumar, la modificación que ha producido la nicotina en su cerebro se lo impide. Es necesario tener un tratamiento que incluya no solamente terapia conductual, sino también medicamentos. No tenemos en este momento una sustancia natural que nos pueda ayudar a solucionar esta adicción, pero con seguridad un tratamiento multicomponente dirigido por un experto que en la ciudad de Medellín los hay en buena proporción, le podrían ayudar a que usted dejara de fumar. 2:44 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Escuchando sus interrogantes, nos vamos para el 312-487-0413. Muy buenas, mire, lo estoy llamando para preguntarle que yo tengo 1 año y 2 meses de estar trabajando. Trabajo por nada más todos los lunes me pagan 30.000 pesos. Bien, vamos a recuperar en minutos la comunicación con nuestra televidente en el 312-487-0413. Hoy le recordamos a todos nuestros ciudadanos que estamos hablando justamente sobre el consumo de cigarrillo y vapeadores y los daños que puede esto dejar en nuestra salud. @institucionaltv, nuestra cuenta en Instagram, donde también estamos leyéndolos. Nos preguntan, doctor Nelson, todos te dicen deja ese vicio, pero nadie sabe lo difícil que es. ¿Qué alternativas existen? Claro, digamos que la percepción que el tabaquismo o el vapeo simplemente es un hábito y que como otros muchos hábitos simplemente el decir es suficiente para dejarlo es un error. Como lo he anotado, es una enfermedad neurológica crónica que con tratamiento se soluciona, pero definitivamente no corresponde a que simplemente una persona diga o no diga que puede dejar de fumar para hacerlo. Eso depende de muchos factores. Lo que sí es importante es que con tratamiento médico bien dirigido, la probabilidad de dejar de fumar es muy alta y se logra. Hay que buscar ayuda competente para eso. Avanzamos en Bien Dateado, escuchamos sus preguntas en el 312-487-0413. Buenas tardes, doctor. Para hacer una pregunta, ¿qué otros efectos pueden producir a largo plazo la persona que fuma cigarrillo? Gracias. Gracias a usted por estar conectada con nosotros. ¿Cuáles son esos efectos que puede dejar
a largo plazo el consumo de esta sustancia y de estos productos, doctor Nelson? Claro, mire, no hay casi que ningún órgano que se libre de los efectos secundarios de consumir tabaco. Voy a omitir como neumólogo los respiratorios, que son muy famosos, y podemos decir que diferentes tipos de cáncer, como cáncer de laringe, cáncer de colon, de vejiga, se produce en pacientes que fuman tabaco, enfermedad coronaria, trombosis cerebrales. Es decir, no existe un consumo seguro de tabaco porque hay efectos en el aparato digestivo, en el aparato circulatorio, en el aparato respiratorio, en el sistema neurológico, en los huesos, en la piel. En fin, no hay ningún órgano que quede libre de los efectos adversos de consumir tabaco. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas. Les estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional. Permítame, doctor, nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707. Ahí está Henry, él está en el departamento del Huila. Henry, bienvenido a Bien Dateado. Adelante con su pregunta. Henry, él está en el departamento del Huila. Henry, bienvenido a Bien Dateado. Adelante con su pregunta. Gracias, bien dateado. A usted, al médico. La pregunta mía es concreta. Teniendo en cuenta que sufro de rinitis desde muy joven, rinitis alérgica. Sin embargo, me gustaría saber, porque se me presenta problema de tos y expectoración, pero fumé muy poco, la verdad es que fumé muy pocos cigarrillos en la juventud. Me gustaría saber concretamente si eso es un EPOC o qué, porque no tengo mucha claridad al respecto. Perfecto, Henry, inmediatamente le trasladamos su situación puntual al doctor Nelson. ¿Qué puede estar pasando en el caso de nuestro televidente, doctor? Don Henry, los síntomas respiratorios son, digamos, similares a muchas enfermedades, y tener ahogo o tos o molestias en la garganta o en la nariz puede corresponder a diferente tipo de enfermedad. Digamos que para poder emitir un concepto con respecto a si usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una buena duda en razón a que ella se produce frecuentemente por fumar, mi recomendación sería poder hacer una intervención clínica completa, una buena historia clínica, y determinar si hay o no relación de su consumo previo de cigarrillo con sus síntomas actuales. Lo correcto es que consulte a un especialista para aclarar este tema en detalle, pero sus síntomas efectivamente son respiratorios y podrían estar en algún grado relacionado con el antecedente, pero hay que mirarlo en detalle. Nos acompaña en vivo el doctor Nelson Páez resolviendo sus interrogantes. Nos vamos para el 312-487-0413. Ahí también estamos escuchando sus preguntas. Por experiencia propia, llevo vapeando 8 años. Hace 8 años dejé de fumar y la verdad es una muy buena terapia y no he visto de momento afectada mi salud. ¿Qué decirle al televidente? Quizás, claro, muchas personas que en ese momento nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestra señal abierta y nuestras plataformas digitales dicen, bueno, yo no siento que esto me haga daño, siento que antes me relaja, siento que antes la estoy pasando muy bien en las fiestas, en las reuniones sociales, pero usted como especialista, ¿qué le puede decir a esas personas, doctor? Claro, mire, digamos que si ubicamos este comentario de este momento hace 10 años, cuando recién estaba apareciendo el cigarrillo electrónico, probablemente lo que tendríamos que decir es, bueno, habrá que esperar que la ciencia avance para saber qué pasa con eso. Y bueno, si usted no siente nada, no todas las enfermedades producen síntomas, y no sentir nada no es una garantía de salud. Pero ¿qué sabemos al día de hoy? Hoy tenemos datos científicos comprobados, publicados con relación a los efectos que tiene el vapor que producen estos productos con respecto a los vasos sanguíneos, con respecto a los bronquios, a los bronquiolos, con respecto al sistema digestivo. En este momento ya podemos decir con certeza que el consumo de vapeadores produce enfermedad. ¿Cuál es nuestra dificultad desde el punto de vista científico y la ventaja que los que comercializan estos productos utilizan? Que si vamos a esperar a que enfermedades que tienen un tiempo de latencia de 10, de 20 años aparezcan ya para poderles decir que se están enfermando y que paren, será tarde. A mí me parece que una forma como yo le digo a mis pacientes es, si lo que usted necesita es una enfermedad de origen electrónico y no manual como las que ya sabemos, podría esperar unos años. Nuestra recomendación médica es no consuma un producto de los cuales todos los días está saliendo información que produce enfermedad, para que usted cuando esté enfermo, entonces diga, claro,
Yo vi un programa hace unos años donde me decían que no era bueno utilizarlo y yo no hice caso porque todavía no sentía nada. Nuestra invitación como médicos es no consumir estos productos porque ya está demostrado que son nocivos para la salud. Estamos con Omar, él está aquí en la capital colombiana, nuestra línea nacional. Omar, adelante con su pregunta. Bueno, doctor, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Mire, lo que pasa, doctor, es esto. Pues yo ya dejé de fumar desde 8 años, más o menos, 8 o 9 años. Pero entonces quedé con un problemita en la garganta que se me volvió la voz gruesa y la flema más la tengo ahí. Los médicos dijeron que normal, me tomaron la prueba de la saliva porque normal. Pero eso no es normal, doctor, para mí. Yo creo porque con una flema y que lo moleste a uno y hable maluco a uno, doctor, qué pena. Esa es la pregunta, doctor. Perfecto, Omar, pues doctor, con esta sintomatología rápidamente que nos dice nuestro televidente, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede acudir? Bien, si una persona tiene síntomas respiratorios, consideramos un sintomático respiratorio aquel que tiene 2 o más semanas de enfermedad respiratoria. En el caso de nuestro televidente que ya tiene varios años, efectivamente hay una enfermedad respiratoria que, si bien es cierto, con algunos exámenes que le han tomado le han descartado algunas de las más frecuentes o graves, definitivamente necesita tratamiento y debe asistir a la consulta formal de neumología porque efectivamente con esto poco que nos ha dicho hay enfermedad y hay que intentar solucionar ese problema. Avanzamos por temas de tiempo, doctor. Vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas, pero permítame, le rodamos esta última nota de voz que nos llega en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, yo soy consumidor de marihuana. ¿Eso a mí también me afecta en parte los pulmones tal cual como el cigarrillo o el vapeador? ¿O es menos letal para el organismo? Doctor Nelson, ¿qué decir frente a ese interrogante? El consumo de combustión por combustión de marihuana tiene efectos a nivel bronquial y respiratorio y me parece que más allá de compararlo si es más, menos o lo mismo de otros productos, es decir que el consumo produce daño respiratorio, también daño neurológico y la recomendación en este caso también es buscar ayuda para eliminar este tipo de consumo.